Listo. Y ahora. Hola, Gabriel. Hola, Gabriel. Te agradezco mucho la presencia y el aporte que vas a hacer en esta charla para la Cátedra de Derechos Humanos de la UNT, Cátedra B. Y quiero a los chicos presentarles al doctor Pereira. Gabriel Pereira es además un colega nuestro de la UNT y colega y que comparte esta inquietud, porque es colega de la Cátedra de Derechos Humanos, de la Cátedra A. Es abogado de la Facultad de Ciencias Sociales de Tucumán, egresado de nuestra casa de estudios. Es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford, donde realizó también su postdoctorado en el Departamento de Sociología. Actualmente es investigador afiliado del Centro de Estudios Latinoamericanos de esa universidad, e investigador de la carrera del CONICET en la Argentina. Es profesor adjunto de los cursos de grado de Derechos Humanos y de Metodología de la Investigación, y profesor de posgrado en nuestra facultad. Además, es subsecretario de investigación de nuestra facultad. Gabriel, además, fue uno de los fundadores y fue director ejecutivo de la Organización de Derechos Humanos de la provincia, Andes, donde creó y coordinó al equipo de Empresa y Derechos Humanos, con el cual también hasta el día de hoy colabora. Gabriel es coautor de un libro que logra sistematizar las discusiones sobre la responsabilidad de las corporaciones en las dictaduras militares, complicidad empresarial o corporativa de graves violaciones de derechos humanos, terrorismo de Estado. Parece que en esta bolilla que tiene que ver con los delitos de lesa humanidad es importante que los alumnos tomen contacto con estas discusiones, que son discusiones relativamente nuevas o novedosas en este ámbito. Y en ese marco, digamos, yo te voy a formular unas cuantas preguntas, vos, Gabriel, después te explayás o te limitás conforme tu saber y entender. Y empezamos con la primera, ¿te parece? O sea, Gabriel. Bueno, la primera pregunta, me parece que en este marco novedoso que tiene esta discusión y de tu libro, te la formulo. ¿A qué llaman complicidad corporativa? Bueno, antes que nada agradecerles otra vez, Daniel, Lourdes, y a todas las alumnas y los alumnos por esta invitación a charlar, y sobre todo sobre este tema, ¿no? Con esto de complicidad corporativa, la idea es despegarnos un poquito del concepto técnico jurídico de complicidad, que muchas veces se lo ve en el derecho penal y lo que estamos acostumbradas y acostumbrados los abogados, sino para marcar esta idea de que la perpetración de un plan sistemático de violaciones de derechos humanos no fue implementado solamente por un grupo de actoras y actores que tradicionalmente conocemos como las Fuerzas Armadas. Hay un fenómeno que se llevó a cabo y que tuvo la contribución, la colaboración de algunos grupos. Y esos grupos hicieron una contribución sustancial en el sentido de que el terrorismo de Estado no hubiese sucedido de la forma que sucedió sin esta contribución. Y los crímenes que se cometieron en el contexto de este terrorismo de Estado no hubiesen sucedido de la forma que sucedieron sin esta contribución. Entonces la idea de complicidad es poder traer a la mesa de la discusión del terrorismo de Estado, los crímenes de lesa humanidad y los planes sistemáticos de violación de los derechos humanos, el componente de qué actores colaboraron con el actor o el gran actor estatal, ¿no? Esa es un poco la idea. Y utilizamos la idea de corporativa para denotar que hubo algunos grupos económicos y empresarios, no todos ni todas, que deliberadamente participaron en este plan sistemático. Y que su participación obviamente no ha sido menor, ¿no? Y en esto quiero aclarar que no estamos hablando de
empresarios o empresarias que hacían negocios con la dictadura o que prestaban servicios. No, estamos hablando de los que hicieron contribuciones para que ocurran crímenes, ¿no? No es de nuestro interés andar marcando a quienes tuvieron relaciones comerciales con los gobiernos autoritarios. Lo que queremos es los que, más allá de relaciones comerciales, cometieron crímenes de lesa humanidad o facilitaron que ellos se cometan. Y en ese marco te reformulo la pregunta, digamos, una inquietud que me surge ahora. Una empresa o una corporación, como quieran llamarle, digamos, digamos, que tenía o tuvo una actividad importante en el marco de estar convencido ideológicamente de lo que era necesario según ellos, según su criterio, ¿entraría en ese terreno? Porque es como un terreno sinuoso, porque, a ver, yo podría, como empresario, haber hecho negocios con la dictadura, haber obtenido ventajas, pero además podría estar convencido ideológicamente de que eso era bueno. No sé. Es muy interesante porque eso tiene sus connotaciones o sus derivaciones jurídicas, diríamos, a la hora de intentar llevar causas, diríamos. Acá lo que nos interesa a nosotros en el libro y lo que discutimos es aquellos grupos, actores económicos, ya sea en la forma de empresas o actores individuales, pero que pertenecían a empresas, que por las razones que sean, hicieron esa contribución para que crímenes de lesa humanidad sucedan, ¿no? Y ahí entra muy en claro esto de que hay personas que estaban convencidas ideológicamente de que lo que la dictadura en la Argentina, el terrorismo de Estado en la Argentina hizo, estaba bien, pero no hicieron ninguna contribución sustancial a la comisión del crimen, ¿no? Lo hicieron porque no hicieron nada de eso, solamente apoyaban legítimamente, consideraban legítimo a su gobierno dictatorial. Y ahí no hay complicidad en los términos de lo que planteamos en esta discusión nosotros. Ahí lo que hay es solamente un apoyo, que se podría decir, jugando con esto del derecho internacional, de soft, un apoyo suave. Hay otro apoyo que es más duro, de mano pesada, que es el que ha hecho que, no importa cuáles eran tus razones, vos lo que has hecho es hacer que sucedan crímenes. Por ejemplo, podemos decir, hay una causa muy conocida en Tucumán, que es la causa fronteriza, donde no nos ponemos a analizar si los quienes la manejaban y los propietarios de ese ingenio estaban o no de acuerdo con la dictadura. Lo que analizamos es si hicieron contribuciones concretas para que sucedan los crímenes, ¿no? Entonces eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque esta discusión que damos en Argentina, nosotros la ponemos comparativamente, porque lo que vamos viendo es que muchas empresas multinacionales desembarcaron de la mano de dictaduras militares en África, en Latinoamérica, y no por razones ideológicas, sino meramente pragmáticas. Sabían que esa dictadura militar les iba a dar grandes beneficios económicos y se instalaban, ¿no? Entonces, no buscamos acá solamente capturar, o sea, sacarle foto al fenómeno de los cómplices ideológicos. También hubo cómplices pragmáticos, codiciosos, que buscaban otro tipo de réditos. ¿Qué han hecho esos cómplices? Bueno, vamos a ver. Cuando vemos que hay una conexión sustancial entre su accionar y los crímenes, ahí los ponemos bajo el rótulo de complicidad corporativa, ¿no? Digamos que cuando hay situaciones objetivas, muy concretas, ahí se lo ponen en ese rótulo. Exactamente. Nosotros ahí, y ustedes lo discuten en la materia, toda la lucha de la memoria y verdad y justicia ha desarrollado políticas, ya sea judiciales o de reparaciones o de verdad, a través de comisiones de la verdad, que han ido recolectando datos. Lo que nosotros hacemos es mirar los datos recolectados por comisiones a la verdad, informes de trabajo, causas judiciales, y ese dato que ha sido recolectado por instituciones estatales,
los codificamos técnicamente, sería la palabra desde la perspectiva metodológica, y analizamos esa conexión objetiva que estás mencionando vos, Daniel. Correcto. ¿Esto estaría relacionado con la idea de que la nuestra fue una dictadura cívico-militar? ¿O estamos ahí hablando de otra discusión? No, yo creo que es una discusión que se toca, diríamos, ¿no? Incluso yo iría un poco más, un poco más al hueso de qué significa cívico-militar, digamos, ¿no? Nosotros tradicionalmente, por diferentes razones, hemos visto el terrorismo de Estado como unos militares criminales que llegaron al poder y tomaron las armas y se cargaron a 30.000 desaparecidos, como es el caso de nuestro país. Y eso en Latinoamérica, en toda la región. Ahora bien, esa mirada es corta sobre lo que nos sucedió, porque las dictaduras militares y el terrorismo de Estado, para incluir a los procesos que se iniciaron antes de las propias dictaduras militares, eran verdaderos proyectos económicos, sociales, culturales, que buscaban transformar o mantener el status quo social. O sea, ya no eran proyectos criminales solamente movilizados por la discusión de la Guerra Fría, si se quiere, que era el contexto de ese momento en Latinoamérica. No, eran más que proyectos criminales 100% ideológicos. Eran proyectos de transformación social. Buscaban una transformación o una consolidación de un tipo de sociedad. Y en ese tipo de sociedad, el aspecto, la dimensión económica, la social, la religiosa, la cultural, hasta la jurídica, tenía un subproyecto, diríamos, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de dictadura cívico-militar, yo creo que ahí eso nos lleva a pensar de que las dictaduras militares han sido más de lo que pensábamos que fueron. Y por lo tanto, al abarcar proyectos más amplios de sociedad, tenían dentro de la sociedad quienes las apoyaban. Lo que vos estabas diciendo, quienes creían en ellas. Y algunos no tan solo creyeron en ellas, sino que hicieron mucho para que ellas hagan lo que hicieron, para que derramen la sangre que derramaron. Pero todo esto nos lleva a pensar que no tan solo derramaron sangre, también distribuyeron recursos, privilegios, sanciones económicas, y así también hicieron que determinado ámbito de la cultura sea más importante que otro, determinado ámbito de la economía sea más importante que otro, etcétera, etcétera. Entonces, como para redondear, sí tiene mucho que ver con la discusión de cívico-militar, pero también nos lleva a pensar un poco más allá de qué es lo que pensamos por cívico-militar. No es tan solo que había civiles y militares criminales en el poder, sino que había civiles y militares criminales con un proyecto social por detrás. Claro, y eso se corporativizaba muy bien en la figura sobre todo, del ministro de Economía del momento, el ministro estrella, que fue Martínez de Hoz. Exactamente. De todo su esquema, digamos, de todo su esquema y staff de gobierno. Tuvo parece ahí, una corporización importante, porque obviamente en todos estos procesos de acumulación o transformación de las sociedades hay ganadores y perdedores. Y ya sabemos claramente quiénes ganaron y quiénes perdieron en ese momento. O sea, claramente está dentro del contexto de la discusión esto de que... Totalmente, Sí. totalmente, sí. Sí, sí, sí. ¿Dónde más se dieron estas discusiones, Gabriel? ¿En qué otro lugar? ¿Y cuál sería la evaluación que tienen sobre estos procesos en materia de control y castigo? Y, a ver, el fenómeno de la complicidad económica corporativa con crímenes de lesa humanidad lo tenemos desde Nuremberg. O sea, ya desde los juicios a la Alemania nazi, ya se condenaron a banqueros, fabricantes de gas, etcétera, etcétera. Incluso algunos se los condenó a pena de muerte, diríamos. Y después los aliados, los tribunales británicos, sobre todo, y luego una última ola durante los 90 en los propios Estados Unidos, se llevaron a cabo juicios ya civiles, en el caso de Estados Unidos, contra
actores económicos de la Alemania nazi. Nosotros lo que encontramos es que en nuestro libro, desde la Alemania nazi hasta ahora, el fenómeno de la complicidad económica se ha dado en todo el mundo, en todas las dictaduras militares o las que entran como conocidas como terrorismo de Estado para nosotros. Entonces, el fenómeno no es solamente latinoamericano o circunstancialmente argentino, es un fenómeno que nos está llevando a hablar de el trasfondo de la violencia estatal en la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de Guerra Fría, ¿no? Y eso es un llamado de atención muy fuerte para los organismos internacionales de derechos humanos en cómo hemos ido construyendo el discurso de los derechos humanos. Entonces, eso por un lado para decir que este es un fenómeno de participación de actores económicos muy extendido. Ahora bien, si vamos a pensar la segunda parte de lo que vos me preguntabas, de cuál es el balance, lamentablemente los procesos de memoria, verdad y justicia, que a nivel internacional se denominan de justicia transicional, han tocado marginalmente este tema, ¿no? Si uno va a mirar los informes más importantes de la Comisión Interamericana, en ese momento el Consejo de Derechos Humanos, de las sentencias de la Corte Interamericana, todo ese cuerpo que ha ido dándole vida y consistencia al proceso de memoria, verdad y justicia latinoamericano no ha tocado este tema. Si vamos a mirar las comisiones de la verdad como nuestra propia CONADEP, el tema no ha tenido tanta relevancia, ¿no? Entonces ahí vemos que marginalmente se lo ha ido tocando. Ahora bien, cuando decimos marginalmente no significa que no lo hemos tocado. En nuestra propia bicameral, nuestra Comisión de la Verdad Tucumana, en nuestra propia CONADEP, ya se mencionan actores económicos. En los propios juicios, las víctimas, sobrevivientes y gente de expertos, testigos expertos, ya han ido mencionando eso en todos los juicios que hemos ido, afortunadamente, en los cuales se han ido condenando a quienes oficiaron el terrorismo de Estado. Entonces, se ha tocado marginalmente, pero se está tocando y se viene tocando, diríamos. Nosotros lo que vemos es que sí hay un proceso emergente que ha tomado cuerpo hace 20, 25 años en toda la región en Latinoamérica, donde se va insistiendo cada vez más. Tenemos condenas en Chile de casos de terratenientes que hicieron limpieza de territorios para quedárselos de la mano de Pinochet. Tenemos el acuerdo de Mercedes-Benz con los gremios en Brasil, donde se hace un acuerdo donde la empresa reconoce e indemniza las violaciones a los derechos humanos de sus trabajadores. Tenemos el caso Ford en Argentina. Tenemos más de 25 casos en Colombia, en el conflicto armado, donde tenemos prepagas, tenemos empresas proveedores de servicios que también reconocen la violencia de la mano de los paramilitares, el caso Chiquita Brands como uno de los más conocidos. Tenemos mucho movimiento emergente de casos que van surgiendo. Ahora bien, es marginal dentro de todo el proceso de memoria, verdad y justicia, y es marginal también. Ahora también, y lo que también se está dando es que en estos últimos 20, 25 años hay un discurso nuevo de derechos humanos, o un nuevo discurso dentro de la paleta del discurso de los derechos humanos, que es de empresa y derechos humanos, ¿no? Empieza a haber toda una discusión internacional sobre todo, donde se habla de que las empresas también deben estar reguladas explícitamente por las normas de derechos humanos. Entonces se da una confluencia de una discusión de empresa y derechos humanos con una discusión desde abajo, desde los propios países, de memoria, verdad y justicia en términos de actores económicos. Y eso, entonces vos me preguntas el balance, y bueno, hoy me levanto optimista, veo el vaso medio lleno y te digo que hay proyección hacia futuro. Mañana quizás me levanto un poco negativo. Vos tocaste un tema muy cercano, digamos, que es el de la empresa Ford. Juicio que se llevó a cabo contra la empresa. ¿Puedes contar un poco de la experiencia de ese juicio? ¿Lo conoces? ¿O te estoy metiendo en un tema que no está en este terreno? Sí, lo conozco, pero no como protagonista, sino como observador. Bueno, el caso Ford, para que conozcan
los estudiantes, en 2018 se dicta sentencia contra 2 altos cargos de la empresa Ford. Digamos, la empresa Ford es acusada de es acusada a través de sus funcionarios, diríamos acá es responsabilidad penal individual de personas, no de la corporación, por haber facilitado, haber proveído de información relevante y permitido a las Fuerzas Armadas de que entren en el sitio de la empresa y cometan crímenes de lesa humanidad. Incluso ahí se montó un centro clandestino, etc., ¿no? Entonces, en el 2018 se condenan a 2 altos cargos. Uno era el gerente de Derechos Humanos, que poseía información esencial para la dictadura militar, para identificar y marcar a los obreros que luego iban a ser desaparecidos. Y el caso es paradigmático porque a Ford se lo viene mencionando en la CONADEP, se iniciaron algunos juicios en su momento, en la primera ola de juicios en los 80, pero el juicio recién toma ímpetu, si se quiere, a partir del 2010, 2011, donde una fuerte movilización obrera y sindical que estaba organizado alrededor de los crímenes de lesa humanidad empieza a decir, no tan solo queremos a los actores estatales, también tenemos mucha evidencia de que fue la empresa la que participó en esto, ¿no? Y el caso ha sido muy resistido en el Poder Judicial argentino, fue muy difícil que el caso avance, la elevación a juicio estuvo pendiente de confirmación por más de 2 años casi, y ahí se dio un juego muy interesante, donde tenías una resistencia muy fuerte del ámbito del Poder Judicial en cuanto a jueces, pero un Ministerio Público, una Procuración General de la Nación que impulsaba con toda su fuerza el caso. Y eso estaba sostenido, ese impulso, la Procuración, en una brillante capacidad de los abogados y las abogadas que han participado, y con un plafón de una sociedad civil ¿Se trabó? Fue costoso llegar, pero se condenó por suerte. En ese marco, en el mismo marco, digamos, ¿no? Hay experiencias también en el norte argentino, la conocés, supongo, digamos, seguro, digamos. ¿Lo podés mencionar? Bueno, en Argentina tenemos, en el norte argentino creo que hay 2 casos muy relevantes. Uno es el caso Ledesma. Acá es muy interesante y muy triste o frustrante. El caso de Ledesma, el juez de instrucción dicta los procesamientos y la Cámara de Casación, la apelación y luego la casación lo tiran abajo. Y ese caso, diríamos, y se dicta una falta de mérito. Esa falta de mérito, que tendría que revisar la Corte Suprema, está pendiente de decisión de la Corte Suprema desde el año 2015, casi 2016. O sea, estamos hablando de una directa negativa de la Corte Suprema de resolver este caso. Ahora, ¿cuál es el problema con ese caso? De que obviamente los acusados son muy mayores, entonces el tiempo juega en contra. Y el otro caso que tenemos conocido también, lamentablemente, de un ingenio, el ingenio La Fronterita, en Tucumán, donde ya desde el operativo Independencia, o sea, antes de la dictadura militar, se acusa a los accionistas de la empresa y los altos mandos de haber hecho contribuciones sustantivas como proveer información, terreno, etcétera, para que se violen derechos humanos. Concretamente, o crímenes de lesa humanidad, concretamente se montó un centro clandestino que se dice que que estuvo en operación por más de 2 años. Esa causa también ha tenido un montón de retrasos. El juez de primera instancia dicta una falta de mérito, la apelación en la Cámara de Apelación, el Tribunal de Apelación lo confirma, y ahora la casación tiró abajo hace muy poquito. Este es un caso muy, pero muy paradigmático porque se muestra muy claro, diríamos, qué tipo de aportes son los relevantes para que las violaciones a los derechos humanos en contexto de crímenes de humanidad se cometan. Sí, también hay un caso interesante que es el caso de la empresa Veloz del Norte en Salta, el caso Levín. Totalmente. Gabriel, tomo la última parte de tu exposición contestando la pregunta
cuando haces mención a esa nueva mirada, digamos, con respecto a las empresas, y a que deberían ser o tener una regulación por parte del mundo de los derechos humanos, por parte de las normas, digamos, protectoras de derechos humanos. Esto, evidentemente, yo entiendo que así debe ser, porque hay empresas que son mucho más poderosas que los estados, y además están multiplicadas en el mundo. ¿Cómo va eso? ¿Cómo? Porque ahí juega muy fuerte también el factor económico, el lobby empresarial, y obviamente eso modifica voluntades políticas. ¿Cómo está el Sí. desarrollo de este proceso? Mira, ahí, si se quiere, si uno hace una mirada más comparativa, hay como dos líneas fuertes, digamos. Hay una línea muy fuerte que viene desde el ámbito del derecho internacional a los derechos humanos, que está impulsando la creación de normas. Hay una discusión, ya hay un borrador de tratado dentro del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Se está discutiendo ese último borrador con algunos estados. Y a la vez hay unos principios de soft law, los principios de empresa y derechos humanos, que se están impulsando desde Naciones Unidas, digamos, ¿no? Entonces ahí, en lo que se hace a lo que es la construcción de normativa, hay cada vez más discusiones. Y, por ejemplo, ya en el sistema interamericano ya tenemos un informe de la Comisión Interamericana sobre Empresas y Derechos Humanos que establece cuáles son los contextos urgentes de involucramiento en este tema y fija algunos estándares para los estados y las empresas. Y ya la Corte Interamericana, ustedes ya conocen, vienen dictando sentencias en contra de estados donde hay alguna participación, sobre todo en el tema de minería, en el tema de agricultura, etc. Son poquitos casos, pero ya hay. Entonces, sí hay un avance, si se quiere, desde el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos muy fuerte. Ahora bien, hay otro, desde otro lugar, quizás inesperado, entre comillas, que es desde el propio ámbito empresarial. Las empresas están viendo que es necesario adecuar su conducta a estándares de derechos humanos para evitar algún tipo de demanda judicial, digamos, ¿no? Porque la industria del juicio también algunas veces ayuda. Y eso se da en algunos casos. Por ejemplo, para contar, diríamos, en Colombia hay muchas empresas tienen un departamento donde tienen abogados y abogadas dedicados a diseñar los procesos de consulta previa antes de hacer inversiones en determinados sectores de la economía. No estoy diciendo que funcionen bien o no, pero lo que sí estoy diciendo es que las empresas empiezan a utilizar el lenguaje y la práctica para prevenirse. Luego ya después tenés también otros lugares donde empiezan las empresas a utilizar estándares relacionados a sus propios empleados. O sea, ya se van del término de derechos laborales y empiezan a utilizar el lenguaje de equidad. Por ejemplo, muchas empresas británicas lo que tienen son departamentos de igualdad de género, ¿no? Entonces lo que tienen son políticas internas, un departamento de igualdad de género que se dedica a promover la equidad en los puestos y en la carrera interna de la propia multinacional. Entonces, hay un impulso desde el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos y desde el sector empresarial que empieza a dialogar. Ahora, yo no caigo en un discurso ingenuo, diríamos, los dos tienen sus grandes problemas, los dos vienen un poco atrás, y sobre todo en el segundo, en América Latina, no vemos esa actitud más proactiva de incorporar estas agencias. Tampoco estoy diciendo que las agencias, aunque las empresas del norte global sean más protectoras de derechos humanos. Lo que digo es que la están incorporando más a ese lenguaje. Ese lenguaje nos lleva oportunidades. Sabemos que puede ser peligroso, pero hay un caminito que se están dando. Bueno, Gabriel, la verdad que no te quiero molestar más en esta tarde de vacaciones de enero en Tucumán. Sé que te vas a San Javier, que disfrutes con tu familia, que la pases muy bien y muchísimas gracias por el aporte que has hecho el día de hoy a la cátedra y sobre todo a los alumnos de la Cátedra B de Derechos Humanos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Daniel, y a los alumnos y las alumnas no dejen disfrutar que tiene una cátedra hermosa, no tan solo de muy buenas profesoras y profesores, sino de gente comprometida con lo que dicen. Así que disfruten no se encuentran muchos, así que disfrútenlo. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Hasta luego, Diego. Chao, chao. Gracias.